Hola, buenas, soy Mauricio Bastía, interno de sexto año de medicina. Hoy vamos a revisar arritmias, lo básico con respecto al manejo, o sea, a la identificación y al manejo, pero la revisión en sí misma está bastante más enfocada en lo que son las actualizaciones, qué es lo que hay de nuevo, ¿ya? Principalmente en los últimos estudios y principalmente en lo que son las guías de la Asociación Europea de Cardiología. Así que vamos para allá. En una primera instancia, tenemos que saber que la incidencia en urgencias va a estar lejos la FA como máximo exponente con un 34%, de hecho la que le sigue son las taquicardias ventriculares con un 10%. Esto hace de que, claro, efectivamente como alrededor de un tercio de estos pacientes van a tener FA y por lo tanto va a ser la arritmia que va a ser más alta en incidencia, la que más vamos a ver, pero al mismo tiempo también está asociada con un aumento en los días de hospitalización y por lo tanto una gran cantidad del gasto público finalmente se va en estos pacientes. Es por eso que también no es de extrañar que la FA en sí misma sea la arritmia más estudiada y donde hay un poco más de ojo porque esto tiene bastante incidencia, digamos, en lo que termina siendo el dinero, el gasto público en sí mismo. Bueno, aquí tengo un catálogo de, de arritmias, de las arritmias clásicas, pero en esta presentación vamos a revisar lo que principalmente son las taquicardias. Obviamente, a un paciente que finalmente viene con dolor torácico, dolor opresivo o palpitaciones, el manejo en urgencia de estos pacientes cuyos tienen compromiso, digamos, de la vida finalmente, va a ser en una primera instancia monitorizarlo con las constantes vitales, realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones, en el cual en esta patología la arritmia más que nada va a ser muy, muy, muy importante. Presencia, o sea, tener dos vías venosas periféricas y la administración de oxígeno se está desaturando. Bueno, aquí me faltó nombrar el hemoglucotés, que tal vez no es tan importante exactamente la arritmia, pero igual debería tenerlo. Y hay que valorar la estabilidad hemodinámica, ¿ya? Buscando síntomas, signos y síntomas de shock, palidez, sudoración, alteración de la conciencia, hipotensión arterial, presentaciones como síncope o insuficiencias cardíacas, con edemas pulmonares, ingurgitación hepática y yugular, y isquemia miocárdica, tanto como diferenciales como en sí mismas productores de arritmias. Vamos a revisar las taquicardias en primera instancia. Dentro de las más comunes, de hecho, probablemente le falta un poco, digamos, de estudios que no son muy costo efectivos con respecto a la taquicardia sinusal, pero en teoría probablemente es mucho más frecuente que la FA. ¿Ya? Lo que ocurre es que generalmente tienen características más benignas, tienen ritmos regulares, QRS estrechos, ondas P presentes y todas estas P conducen finalmente a un complejo. Y el manejo va a depender básicamente de la causa. Como ya le adelantaba, muchas de estas taquicardias sinusales finalmente tienen características más benignas, que tienen que ver precisamente con el esfuerzo o con la actividad física en esa instancia, con, digamos, procesos más bien fisiológicos. Y otros ya directamente tienen un sustrato patológico, ¿ya? Ansiedad, fiebre, hipertiroidismo, fármaco, infarto, TEP, mucho más, ¿ya? Entonces, siempre el manejo en estos casos va a ser finalmente de la causa. Aquí tenemos un trazado, si se fijan, QRS en la misma distancia, el RR, onda P presente, ¿ya? Y no es un ritmo más bien regular. Ya aquí yo sé que clásicamente uno siempre inicia desde arriba hacia abajo, pero por como he deseado dejar la FA finalmente, al final, eh, es por eso de que vamos como de abajo hacia arriba. Ya vamos a revisar las arritmias ventriculares primero. Estos son ritmos regulares o irregulares, caracterizados por complejos anchos, que pueden producir inestabilidad hemodinámica o de frente a un paro cardíaco. Hay algunas excepciones, como tenemos las extrasístoles ventriculares y los complejos de escape ventricular. De estos exponentes tenemos principalmente las taquicardias ventriculares como tal, que se definen como tres o más complejos ventriculares sucesivos a una velocidad mayor a 100. Son no sostenidas cuando son menos de 30 segundos y por lo tanto no necesitan manejo, pero cuando son mayores a 30 segundos producen inestabilidad hemodinámica, por lo tanto hay que tratarla. Las características de estas es que son regulares y otras características tienen disociación AB, ausencia de RS en todas las precordiales y pueden ser polimorfas o monimorfas. Esta es la típica taquicardia ventricular monomorfa. Obviamente su manejo va a depender principalmente si tiene pulso, si no lo tiene, si está estable o inestable. Una vez identificado, eh, vemos si tiene pulso o no tiene pulso. Bueno, aquí
digamos que este algoritmo tiene un poco de trampa porque, claro, un paciente con una taquicardia ventricular que no tiene pulso, yo probablemente voy a saber finalmente que no tiene pulso previo a que efectivamente tenga el monitor, ¿ya? Esto hace de que en este paciente finalmente vamos a iniciar con maniobras de RCP y ya cuando tenga el monitor efectivamente sepamos que se puede desfibrilar esta arritmia, la desfibrilamos como tal, ¿ya? Y si sale, eh, si sale podemos dar manejo farmacológico, amiodarona 5 miligramos por kilo 30 minutos o de mantención de 10 a 15. Y si no sale, obviamente continuar con el RCP y comenzamos con el manejo de noradrenalina. Si tiene pulso, hay que valorar si está estable o inestable. Ya, lo más común es que sean inestables, ¿ya? O que estén estables y finalmente, si no se da manejo en esa instancia, termine inestable. Si es inestable, hay que cardiovertirla. Esto lo vamos a revisar un poquito más adelante. Si son estables, vamos a dar amiodarona con lidocaína, 1 miligramo de kilo, endovenosa lento, y esto se puede repartir a los 15 minutos, incluso valorar la procainamida, ¿ya? Otra es como parte de la polimorfa realmente. Tenemos la torsade de Point, que es una taquicardia ventricular polimorfa asociada a QT prolongado. Se inicia con bradicardia o pausa y con intervalos cortos, largos, cortos de acoplamiento, ¿ya? Como si se fijan, es bastante irregular en ese sentido, porque tiene alteraciones tanto de la amplitud como de la frecuencia en sí, ¿ya? Tiene QRS que son complejos que van haciendo más, disculpen, más estrechos y, y otros más anchos, ¿ya? Estos pacientes efectivamente hay que valorar lo mismo que hicimos recién de si tiene pulso o no tiene pulso, si está estable o inestable. Y en los pacientes que principalmente estén estables, se ha visto que hay un mayor beneficio con respecto al sulfato de magnesio, ¿ya? En bolos 2 gramos, que se puede pasar a 2 a 3 minutos, y esto seguido de una bomba de infusión de 2 a 4 miligramos por minuto. Bueno, como ya le aseguraba, también estas taquicardias ventriculares tienden a la inestabilidad o directamente hacia ritmos de paro. Y aquí tengo un cuadrito en donde podemos ver, digamos, la secuencia para realizar una cardioversión o una desfibrilación, pero lo he puesto principalmente por este cuadrito con respecto a las dosis, ¿ya? Recordad que la fibrilación auricular es inestable, obviamente, y las taquicardias supraventriculares y flatter auricular inestable se benefician de carga de 200 joules, ¿ya? Mientras las TB monomórficas, las taquicardias ventriculares, de 100, y las polimórficas, como la torsión de Point, finalmente se trata finalmente como una desfibrilación, ¿ya? Esto es como a tener en cuenta. Y ahora vamos hacia arriba, ¿ya? Taquicardias paroxísticas supraventriculares. Son taquicardias, como ya lo he mencionado, regulares, con presentaciones más bien bruscas, la típica mujer que eh, joven que consulta por palpitaciones y al electro finalmente encontramos esto, la taquicardia paroxística. Estas taquicardias pueden ser auriculares por reentradas nodales o vías accesorias, ¿ya? Puede ser sintomático, asintomático o de frente a presentarse con un síncope. Son de ritmo regular, QRS estrecho y las P normalmente no se observan, frecuencias cardíacas de 130 a 200. Aquí vamos a ver el trazado, no se visualizan ondas P, en este trazado específicamente parece haber un nefocito ahí, y con QRS estrecho. ¿Qué hay de nuevo en estos pacientes? Ya, la revisión que hice con respecto a la taquicardia paroxística supraventricular son con respecto a la guía del 2019 de la Asociación de Cardiología de Europa. ¿Ya? Y bueno, hay algunas, no hay grandes cambios en el paradigma, pero hay cosas que nos van a ayudar. Bueno, en una primera instancia, ya esto es de toda la vida que sabemos que estos pacientes se van a beneficiar de las maniobras vagales, de los medicamentos endovenosos, si obviamente si fallamos con las maniobras vagales, y finalmente de la cardioversión eléctrica. Esto obviamente en un paciente que está estable, si está inestable, todo paciente estable finalmente se tiene que ir a cardiovertir. También sabemos que estos pacientes se benefician de un 19 o un 54% de las maniobras vagales, bastante bueno. Entre estas tenemos la Raver modificada y el mensaje carotidio de 5 segundos. Aquí, bueno, hay evidencia de todos lados con respecto al masaje carotidio, en especial bastante contraindicado con los pacientes de mayor edad, donde un masaje carotidio, paciente de 70, 80 años, le vamos a desprender la placa de ateroma y nos va a terminar siendo una ACV. O sea, en ello principalmente hay que poner especialmente ojo, pero la guía además menciona que cuando el masaje carotidio está bien hecho y alrededor de 5 segundos, no deberíamos tener estos riesgos, ¿ya? Pero obviamente siempre hay que tenerlo en cuenta. Y cosas que ya no recomienda son la tos forzada
ni tampoco sumergir la cabeza en agua helada, ¿ya? Bueno, esto ya es típico de la guía, ya es bastante común que cada vez se va restringiendo un poco más las maniobras vagales, ¿ya? Vamos a llegar a un momento en donde se va casi a ofrecer una única o una o dos maniobras vagales y que poco a poco se han eliminado muchísimas, ¿ya? La maniobra de Valsalva en este momento está, ni la recomienda, ni tampoco dice que no la realicemos, pero ya hay literatura que cuestiona sus efectos, ¿ya? Tal vez lo que le falta un poco más a la guía es un poco más estandarizarse en este sentido. El manejo endovenoso con adenosina 6 miligramos, 12, 18 en bolo rápido. Esta es la típica que se pasa en una llave de 3 pasos. Le damos leche vital, le pasamos la adenosina, suero fisiológico, un bolito rapidito, para que llegue lo más rápido, por un efecto más bien físico, al corazón, porque tiene una vida media muy cortita. ¿Ya? Disculpen. Otra cosa que también plantea esta guía es que antes existía un llamado como de precaución, una contraindicación relativa con respecto a los pacientes asmáticos y el uso de la adenosina. Pero lo que se ha visto es que en los estudios experimentales es que, a lo menos en animales, lo que ocurre es que esta, digamos, contraindicación se hace más presente en las adenosinas que son de manejo inhalatorio, ¿ya? Que distan muy distintos a lo que se realizan en la clínica. Entonces, frente a eso, presentan de que la adenosina endovenosa probablemente no va a tener tanto conflicto en eso. Pero igualmente ellos, a falta de estudio, siguen prefiriendo verapamilo, en este caso, en un intento de finalmente de saltarse la adenosina. Olvidado hablar sobre la revés modificada, ¿ya? Este paciente, obviamente, recostado en la cabilla, de cúbito supino, le pedimos que se tome una posición semisentada de 45 grados y le pedimos que haga algún esfuerzo, como soplar una jeringa o soplar en la mano, contabilizamos alrededor de 15 segundos y lo devolvemos de cúbito supino elevándole las extremidades por 45 segundos. ¿Ya? Esto ha demostrado que mejora el ritmo cardíaco en sí mismo y que muchas de estas veces, cuando repetimos esta secuencia en una primera o una segunda instancia, pueden llegar a revertir las taquicardias subventriculares. ¿Ya? Bueno, otra cosa que no he mencionado y que es importante es que la guía menciona que ya a estos pacientes le hacemos las maniobras vagales, si no logramos con ellos, vamos a la adenosina. El tema de la adenosina es que ellos dicen que alrededor de un 90-95% de estos pacientes finalmente van a revertir con la adenosina, ¿ya? Es muy buena y lo que ellos dan como un interrogante es que si la adenosina es tan buena, lo más probablemente es que si no mejorase con la adenosina es porque efectivamente no es una taquicardia supraventricular, supraventricular. Y por lo tanto, si tuviésemos con ellos, deberíamos cuestionarnos si efectivamente el trazado es lo que estamos viendo, ¿ya? Pero igualmente existen unos pacientes que se van a escapar de esto y se pueden beneficiar del calcio antagonista, verapamil y deltacen, 5 o 10 miligramos en 2 minutos, o deltacen 20 miligramos en 2 minutos, ¿ya? Y si no, podemos llegar finalmente a los beta bloqueadores, metoprolol, 2,5 a 15 miligramos en bolos de 2,5, ¿ya? Creo, si no me recuerdo, de ampollas de 5. Eso con respecto a las taquicardias parasíticas supraventriculares. Ahora vamos a hablar del flutter. Bueno, los flutters tienen una velocidad de conducción que bordea los 150-300, forman una ondulación continua, uniforme y regular, más una onda P que está desaparecida, no la vemos. Obviamente son de QRS estrecho. Forman un ritmo puente entre el sinusal y la FA y existen dos tipos. La 1, que es la taquicardia auricular macro reentrante con 240-340 de frecuencia, y el de mecanismo desconocido, que son frecuencias mayores, 340-440 incluso. ¿Ya? Y esto finalmente, como ya habíamos visto al comienzo, va de un 2 a un 8% de la población general. Esta arritmia se le conoce típicamente como irregularmente regular. Si se fijan, la distancia de los QRS, de las R son regulares, ¿ya? Pero ya hay pérdida total de la línea isoeléctrica. Existen estos mecanismos de macro rentada que finalmente se identifican como onda en serruchito o serrucho. Bueno, ¿qué dice la guía? Siempre se ha sabido, digamos, clínicamente de que el flutter auricular es más bien como el hermano menor de la FA, ¿ya? Se parecen muchísimo, tienen mecanismos ambos de reentrada y siempre se ha sospechado de que obviamente se beneficiarían de manejos similares, pero antes no había tanta evidencia como ahora, ¿ya? Hoy en día se sabe que ambos
se recomienda el mismo tratamiento antitrombótico, ya se benefician de lo mismo. Y además, también sabemos que estos pacientes con Flutter pueden beneficiarse de marcapasos auriculares, ¿ya? Porque, o sea, esta marcapasos se utiliza principalmente porque, siempre comparando con FA, el Flutter tiene un peor manejo con cardioversión, tanto eléctrica como farmacológica, ¿ya? Entonces, en estos pacientes se ha buscado otras instancias para poder revertir la arritmia. ¿Ya? Y con respecto a esto hay buena noticia, porque hoy por hoy se está recomendando tratar con ablación del istmo cabo-tricuspidio. Ya esto es un manejo que todavía falta un poco de evidencia ya, pero lo que ya hay ya es bastante esperanzador. Ya hace mucho estos pacientes revierten el flutter auricular y además otra cosa que no he mencionado es que finalmente muchos de estos flutter van a finalmente a llegar a una FA y el hecho de intervenirlos con estos procesos de ablandación del istmo hace de que incluso no evolucionen a FA, ¿ya? O sea, que disminuye constantemente. Eso lo va a ver un poquito más adelante. Este es el estudio que revisé yo con respecto a la ablación del istmo profiláctico en pacientes con FA. Y lo que se ha visto es que, bueno, se ha visto varias cosas, ¿ya? Lo primero es que la incidencia de DFA después de ablandar el flutter ha disminuido un 46%, ¿ya? Cuando en general se estiman que alrededor de un 80% de los flutter van a llegar a FA. Y además, cuando hacen comparación con respecto a la ablandación profiláctica de la FA, eh, comparado con solo ablandar el flutter, hay diferencias. Es decir, que los pacientes que finalmente le hagan una ablandación van a tener menos curso finalmente a FA. Y además de esto, se sabe que si el paciente efectivamente tenía un flutter y pasó a un FA, también podría hacerle ablandación como si fuera finalmente un flutter, ¿ya? Y también tiene bastante beneficio. Estos beneficios obviamente van asociados a mortalidad y obviamente falta todavía un poco más de estudio. Esto está ya en el inicio del estudio, ¿ya? Pero el estudio en sí mismo que yo revisé mencionaba que revisaron alrededor como de 200 casos que tenían un éxito inicial de la reversión del flutter en un 96%, recurrencia del 7% y que posteriormente fuese a FA de alrededor de un 3%. O sea, eran bastante buenos, eran valores como al año, a los 2 años más o menos. El procedimiento es muy seguro, incluso bajo anticoagulación total, que bueno, obviamente estos pacientes tienden a estar anticoagulados. Las complicaciones son muy bajas y muchos de estos procesos son ambulatorios con promedios de entre 90 y 120 minutos. Es decir, muy probablemente este va a terminar siendo instaurado como el manejo del flutter a futuro y a medida que se vaya realizando vamos a tener menor cantidad de flutter y al mismo tiempo menor cantidad de FA. O sea, genial, increíble. Ahora vamos a entrar con lo duro de la guía, que es la FA en sí misma. Es la arritmia más común, ¿ya? Se le conoce como irregularmente irregular. No tiene patrones RR, o sea que o sea, no van distanciándose, me refiero. La frecuencia auricular es superior a 300 y las P no son distinguibles, ¿ya? Lo que pasa en estos pacientes es que tienen flujos turbulentos en los atrios, en la auriculilla, y por lo tanto esto perjudica el gasto cardíaco, eh, provocan generación de trombos, igual que en el flutter, y finalmente esto compromete la morbimortalidad de estos pacientes. Y aquí cuando comparamos el ritmo sinusal con una FA, vemos varias diferencias de esta alteración en la línea isoeléctrica, ya que la FA no tiene líneas eléctricas, estos procesos de micro reentrada, QRS estrecho y son irregulares, o sea, hay distancia variable en el RR. Bueno, la guía que revisé es la guía europea de cardiología y ellos proponen un esquema, ya en general la FA es una rima de un poco más complejo el manejo, ya, respecto al resto de la arritmia. Tiene la cronicidad. Y por eso ellos periódicamente han planteado esquemas que, digamos, contribuyen al clínico, pero al mismo tiempo la guía nos da bastantes datos y responde bastante por qué en cuanto a las medidas, ¿ya? Entonces por eso lo vamos a hacer la revisión. Ellos proponen el 6C to ABC, ¿ya? Tenemos que normalmente hay que confirmar que efectivamente tiene una FA, caracterizarla, tratarla y tratarla bajo anticoagulación, mejorar los síntomas y las comorbilidades. Bueno,
Primero, al realizar el diagnóstico, ellos mencionan que necesitamos un electro de 12 derivadas y un trazado mayor a 30 segundos. Ya, aquí hay un poco de controversia, porque obviamente en un paciente inestable en urgencia, tener un trazado de 30 segundos puede ser hasta criminal, ¿ya? No hay, muchas veces a nosotros nos interesa saber el patrón y empezar a dar manejo. Pero lo que ellos, ¿por qué ellos estandarizan esto? Es porque han visto, o porque realmente se está estudiando, de que trazados inferiores, es decir, por ejemplo, un paciente que por un hallazgo veo que en un trazado tiene 8 segundos de una FA, esa FA, o sea, ese patrón de FA podría no ser en presencia de una enfermedad de FA, ¿ya? Es un poco complejo de entender, pero lo que me refiero es que si tiene menos de 30 segundos, ellos lo disponen como episodio atral de alta frecuencia, y lo que han visto, o lo que se está estudiando en este momento, es que muchos de estos patrones efectivamente pueden ser normales, ¿ya? Por eso es necesario de momento establecerlo mayor a 30 segundos, un trazado más largo. Esto obviamente solo la evidencia dirá al final si efectivamente son normales o no, pero es como a tener en cuenta. En cuanto a la revisión de la prevalencia en sí mismo, vemos que Chile igual, en su momento en vías de desarrollo, tiene casos casi similares a los países desarrollados, de 700 a casi 900 por cada 100.000 habitantes. Bueno, otra de los fuertes de la guía es el screening en sí mismo, en donde lo bueno o malo que uno puede considerar es que, claro, al ser irregularmente irregular, uno con estas alteraciones del pulso podemos fácilmente pesquisar la FA. Y ellos recomiendan que tomas de pulso a los pacientes mayores de 65 años. Ya esto obviamente es súper costo efectivo, ya no existe la necesidad estricta de realizarles un electro a estos pacientes. Obviamente, si el pulso sale alterado, hay que entrar a estudiarlo y eso significa efectivamente tomar un electro. Bueno, ellos recomiendan harto con respecto a la pesquisa eh, por trabajo de paramédicos y enfermeras principalmente. ¿Ya? Eso sería como lo ideal. Y sobre lo de 75, ellos dicen que sobre 75 los pacientes se podrían beneficiar de un electro. Esto todavía le falta un poco de evidencia, pero eso es lo que proponen de momento. Y otra cosa que, digamos, que ayuda bastante, y no es estrictamente un cambio en el paradigma, pero es una ayuda que tal vez antes no la valoramos, es que, claro, efectivamente estos pacientes tienen alteraciones de la frecuencia y todos estos artículos de salud, los iWatch, aplicaciones de iPhone, etcétera, están periódicamente siendo evaluadas y se sabe específicamente qué sensibilidad y especificidad tienen para determinar estos episodios atrales de alta frecuencia o en el fondo episodios en sospecha de FEA, al realizar screening. Y, por ejemplo, si tomamos la toma de pulso, que va del 87 al 97% de sensibilidad y del 70 al 81% en especificidad, si lo comparamos, por ejemplo, con una aplicación de smartphone, la aplicación gana abismalmente, ¿ya? Y lo otro es que obviamente el toma de pulso finalmente lo hace eh, personas del equipo de salud, en cambio todas estas aplicaciones finalmente lo tienen los pacientes. O sea, obviamente esto se da en los países desarrollados, pero esto va a ayudar de forma increíble a identificar los procesos, saber cuándo está iniciando un FA, tener una mayor valoración de la temporalidad de esto, darle un manejo oportuno y por lo tanto poder revertir mucho de esta arritmia antes, ¿ya? Esto va a contribuir a la larga, igual que efectivamente el mismo paciente contribuye con el screening. O sea, desde este punto de vista va a ser súper bueno. Y lo otro que no es menor, obviamente, es que efectivamente ellos hayan hecho las valoraciones, ¿ya? Que no solamente se haya quedado en una recomendación más bien vaga. Bueno, ya tenemos un paciente que efectivamente tiene un diagnóstico de FA. ¿Qué vamos a hacer con él? Primero tenemos que, obviamente, buscar una historia médica, ver qué otras patologías tiene, cuáles son las condiciones que él tiene, hacer la valoración de ChatBus, que vamos a revisar más adelante, el hecho de 12 derivadas, y empezamos a pedir pruebas de laboratorio, tiroides, pruebas de función de renal, electrolitos, un hemograma. Esto como mínimo, mínimo, mínimo. Y también mencionan que estos pacientes se beneficiarían de un eco transtorácico. ¿Ya? Esto es como lo mínimo que ellos piden. Ahora, a partir de esto, y, dependiendo de las comorbilidades, de la patología valvular, de la presencia o no de trombo, de la evaluación del CHAS-VAS, uno debería continuar obviamente el estudio. Y adicional a todo esto, lo que hace bastante hincapié en la guía es con respecto al seguimiento, ¿ya? Que
Obviamente pacientes que están más complicados, chafas mayores, múltiples comorbilidades, tienen que estar con un manejo más seguido. Ya, ahora vamos a caracterizar la FA. Ya, aquí obviamente un poco más fácil en inglés porque son las 4 S, pero obviamente tenemos que valorar el riesgo de stroke y esto finalmente se hace típicamente con el CHA2-VASc que todos conocemos. En cuanto a la severidad, hay una escala más bien olvidada clínicamente, que es la ERA, ¿ya? Que es una escala que siempre ha estado ahí, pero muchas veces no se ha ocupado. La severidad en cuanto a la disposición en el tiempo, ¿ya? Que son básicamente la definición de cuánto tiempo lleva la FA, y el sustrato del paciente, obviamente que no tiene finalmente que ver con los factores de riesgo y las comorbilidades. Bueno, esta es la escala de Charpas que siempre es conocido. Aquí no hay grandes puntos que establezca la guía, más que nada de cosas que no sabemos, sino que, digamos, el único gran punto que estaba siempre en discusión es el sexo femenino. Resulta que el sexo femenino siempre ha otorgado un punto y la pregunta clínica ha sido por qué efectivamente suma un punto. Y lo que ellos explican es que estos finalmente es un modificador de los factores de riesgo, ¿ya? Y la comparación que hacen efectivamente en la guía es que un paciente, por ejemplo, hombre diabético, tiene un factor de riesgo y que una mujer diabética, al tener esta suma de factores de riesgo, o sea, de mujer y diabetes, tiene un factor de riesgo superior. Básicamente eso. Por lo tanto, una mujer de forma aislada no tendría, o sea, no se hubiera comprobado efectivamente que tuviese un factor de riesgo similar. Por lo tanto, siempre las valoraciones mínimas en mujeres va a ser un punto y obviamente eso no necesita mediante trombótica frente a un hombre que va a ser cero, claro. Y otra cosa que es bastante útil es saber efectivamente cuál de estos pacientes van a tener un stroke, ¿ya? Y obviamente lo vamos a lograr con el CHA2-VASc y también con la temporalidad de la FA. Y uno tal vez se impactaría, claro, porque estos valores, por ejemplo, de CHA2-VASc de 5 y que el paciente lleve durante el día con la FA, tiene un valor de un 2,21% que parece no ser mucho, pero estos son valores acumulativos y anuales, obviamente. Si un paciente no está los valores estimación al 100%, pero claro, uno podría más o menos estimar que a los 10 años va a tener un 20% de que efectivamente haga un stroke. Ya esto es como a considerar. Y otra cosa que también hace valoración es que estos pacientes, por el pronóstico que tienen que estar siendo valorados constantemente con el CHA2-VASc, porque efectivamente en esta escala uno puede ver que hay modificaciones. ¿Ya? Síntomas. La guía en sí misma plantea la misma escala de la era que ha existido por muchos años, al igual que el CHA2-VASc. Pero lo que ocurre es que promueve bastante la escala. Ha visto que los estudios hacen que cuando comparamos el ojo clínico frente a la persona que utiliza la escala, desafortunadamente las escalas siempre son mejores, ¿ya? Por eso siempre se intenta periódicamente darle tiempo y evaluarlos por escala a los pacientes, ¿ya? Y otra cosa más que nada que evalúa, que dice que la mayor cantidad de los pacientes finalmente están entre el 2A y el 3 y espera que estos pacientes que estén en score 1 vayan aumentando a medida que uno va aumentando el screening, obviamente, ¿ya? Y obviamente esto tomarlo en consideración al momento de elegir la terapéutica. Disculpe, la clasificación con respecto al tiempo. Aquí han habido unos pequeños cambios, ya que tenemos una primera instancia, el primer diagnóstico de FA, paroxística cuando es menor de 7 días, persistente cuando va de 7 días a 12 meses, persistente de larga duración cuando es mayor de 12 meses y permanente ya no exactamente cuando depende, digamos, del tiempo, sino que ya es cuando por las características clínicas o el tiempo que llevamos intentando de manejar el revertir la arritmia, finalmente el terapeuta se da por vencido junto con el médico, o sea, junto con el paciente y ya empezamos a encontrar este ritmo. Ya. Y terminología que está abandonada básicamente porque nos afecta a esta clasificación anterior, que son FA aislada, valvulares o no valvulares y crónicas. ¿Ya? Una cosa que hemos echado un poco de menos con respecto al FA, o sea, con respecto al, a los, digamos, los exámenes de imágenes, es que nos ponen este bonito cuadro en donde nos muestra básicamente con cuáles podemos evaluar anatomía, estructura, función, presencia de trombo, pero no nos guía mucho con respecto a qué paciente se beneficiaría más de un ecotrato esofágico, un mapeo, etcétera. ¿Ya?
Más que nada, no realiza muchas recomendaciones con respecto a eso, que digamos en las partes, digamos, deficientes de la guía probablemente. En cuanto al manejo, tenemos el ABC, ¿ya? Anticoagulación, síntomas y comorbilidad. Ya en la primera instancia tenemos que, estas son cosas que ya evidentemente ya se saben, pero la guía nos ayuda a ir un poquito más ordenado. Todos los pacientes que presenten una FA, pero también presenten una válvula prostésica o bien una estenosis mitral moderada o severa, estos pacientes no hay necesidad de, bueno, podemos calcular un CHADS, pero estos pacientes, no importa que diga el valor del CHADS, los vamos a anticoagular igual, ¿ya? Y estos pacientes tienen indicación de anticoagular con los antagonistas de vitamina K, ¿ya? Y bueno, dependiendo de estas lesiones o de estas características, pueden ir del típico INR de 2 a 3 o incluso de 2,5 a 3,5, puede ir un poco más elevado. Si el paciente no tiene ninguno de estos, digamos, de estas patologías de riesgo, hay que calcular efectivamente el CHADS-VAS, ¿ya? Y según el CHADS-VAS vamos a determinar quiénes van a ir a antitrombótico, o sea, con tratamiento antitrombótico y quiénes no. Si el paciente tiene un CHADS-VAS, obviamente, hombre de 0 o mujer de 1, no necesita, ¿ya? Se ha visto que es más perjudicial a estos pacientes dejarle el manejo. Si tienen un hombre con un punto o una mujer con 2 puntos, recordamos que las mujeres siempre tienen un punto por ser mujeres, a estos pacientes se les podría considerar ya dejar manejo antitrombótico. En cambio, si tienen 2 puntos los hombres o 3 mujeres, o sea, en el fondo que van marcados 2 puntitos cada uno, estos pacientes directamente están recomendados, totalmente recomendados. ¿Ya? ¿Y con qué los vamos a anticoagular? Ellos recomiendan los nuevos anticoaguladores, ¿ya? Son más específicos, no hay que estar estrictamente controlando INR, son bastante más seguros. El problema de ellos básicamente son que son más costosos, ¿ya? Y, en este momento no estoy tan seguro si habrá en el servicio público en Chile, pero tengo entendido básicamente que no, ¿ya? Entonces estos pacientes finalmente van con inhibidores de la vitamina K, ¿ya? Lo que hay que estarle controlando INR principalmente. Y además de eso, la guía también recomienda hacerle el cálculo de Hasflet, ¿ya? Siempre Chadbars y Hazlitt van tomados de la mano en ese sentido. Pero en esto principalmente estos pacientes no en una forma de contraindicarle la medida antitrombótica, sino de mantener un manejo más cercano, ¿ya? Es decir, si un paciente ya que está con medida antitrombótica un largo tiempo, lo pudiese manejar cada 3 meses, cada 6 meses, un paciente con un CHADS mayor necesita mantener esa medida antitrombótica, pero con control las primeras veces cada una semana, cada 2 semanas, cada 6 semanas, etcétera. Un control mucho más seguido. ¿Ya? Obviamente esto independiente de los controles del INR. ¿Ya? Y los valores que son sobre 3 nos pide que efectivamente lo controlemos de forma más seguida, que le hagamos un seguimiento más regular. Además de esto, tenemos este acrónimo, el SAMET-TTR, que nos permite hacer valoración de cómo le va a ir a un paciente con warfarino. Ya, aquí tenemos distintos casos, tanto el sexo femenino, la edad, la historia de medicamentos, si ha estado con control con amiodarona, el tabaco y la raza. Estos nos van a hacer pensar de que probablemente este paciente va a tener problemas para llegar al INR que nosotros deseamos, ¿ya? Y esto va a hacer que en el fondo es el INR que esté presente el 70% del rango, o sea, el 70% del tiempo. ¿Ya? Y esto va a hacer que estos pacientes tenemos que necesariamente estarlos controlando más seguido, ¿ya? Con controles más frecuentes del IRR. ¿Ya? Más de 2 puntos ya significa que tenemos que controlarlo más seguido y de 0 a 2 ya podemos dejarlo, o sea, ya podemos irlo controlando a la semana y tal, a medida que vamos juntando el IRR y tal. Contraindicación absoluta, esto obviamente directamente nos damos mediante trombótica. Sangrado activo serio, trombocitopenia menor a 50.000, anemia severa no explicada y reciente sangrado de alto riesgo. A estos pacientes lo que finalmente se les puede proponer es la oclusión de la auriculilla, ¿ya? El lugar donde se forman la mayor cantidad de trombos. Y que realizándole este manejo quirúrgico disminuye la formación de trombos eh, y por lo tanto estarían en unas mejores condiciones mientras estamos esperando salir, digamos, mejorar estas contraindicaciones absolutas. No tiene una gran cantidad de evidencia y es porque básicamente ya muy poco tiempo, ya falta estudio todavía.
no es que esté totalmente contraindicado. Y obviamente que frente a algo que todavía totalmente no conocemos, ellos recomiendan mantener valoración con el chatbot y apenas salgamos de estas contraindicaciones absolutas, empezar con medidas antitrombóticas. Bueno, eh, bueno, esto tampoco lo he mencionado mucho, pero hay que saber que estos pacientes cuando tienden a ser más bien crónicos, ¿ya? Vamos a intentar de mejorar mejorar la frecuencia. Y estos pacientes, la meta en general es que lleguen a frecuencia menor a 110 latidos por minuto, ¿ya? Obviamente, si este paciente continúa con síntomas, se deterioran, vamos a necesitar finalmente tener una meta más baja incluso, ¿ya? Menor a 80, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a lograr? Va a depender de varias cosas. Primero, tenemos que saber si el paciente efectivamente es hipertenso o cómo está su fracción de eyección. ¿Ya? Si tiene una cardiopatía, obviamente se va a beneficiar más del beta bloqueo. Y si tiene hipertensión, va a terminar más bien con los antagonistas no dihidropyridínicos. ¿Ya? Con la fracción de excreción, obviamente, como ya le disminuida, va a beneficiar el beta bloqueo. Y en los pacientes asmáticos también con los antagonistas principalmente. ¿Ya? Esto es como de una primera instancia para el control efectivamente de la frecuencia. ¿Qué ocurre si con esto no logramos el manejo? Muchos de estos pacientes finalmente se les recomienda digitálico, digoxina. En alguna instancia uno puede valorar incluso agregar la amiodarona, a cualquiera de estos que tuviéramos previamente, claro. Estos dos beta bloqueos con los antagonistas, no, en general no es un combo que se lleve más o menos juntos. No hay mucha evidencia que lo apoye. Y cuando finalmente todavía no completemos llegar a la frecuencia deseada o porque finalmente tiene mucha sintomatología del paciente que le molesta bastante los quehaceres del día, podemos llegar a tres drogas, ¿ya? Que serían estas dos, más finalmente digoxina o amiodarona principalmente. Ya obviamente esto va tiende a una tendencia más de manejo de especialistas, porque además lo que uno puede valorar, y que se está estudiando muchísimo, muchísimo ahora, es finalmente hacer una ablación del nodo atrioventricular. De esta forma, el atrio va a quedar totalmente desconectado del ventrículo, le ponemos un marcapaso a estos pacientes y por lo tanto ya la conducción ventricular no depende del atrio. Y ahí la aurícula no afecta tanto, o sea, no afecta finalmente el, la fracción de eyección, el pulso y finalmente estos pacientes tienen una reducción de los síntomas. Y otra cosa que nos ayuda bastante la guía es con respecto al control del ritmo. Ya, ¿en quiénes vamos a buscar esto? Especialmente en aquellos pacientes que sean muy sintomáticos y en aquellos pacientes, bueno, más adelante vamos a ver en quiénes, pero generalmente se realiza con cardioversiones, ya que estas pueden ser eléctricas o farmacológicas. Y de adelante puedo decir que las cardioversiones eléctricas han demostrado que son 10 o 20% superiores a las farmacológicas. Ya en general lo que uno debería recomendar es hacer cardioversiones eléctricas. Y esto es algo que nos ayuda bastante la guía que nos dice efectivamente quién se va a beneficiar del control del ritmo. ¿Ya? Personas jóvenes, personas que hayan tenido un primer episodio, personas que no tengan comorbilidades ni patologías del corazón, personas que hayan tenido un cuadro agudo que les haya hecho debutar la FA. ¿Ya? Todos estos pacientes se benefician del control del ritmo. Y después tenemos en el otro extremo el paciente que tiene principalmente, te lo marqué aquí en rosado, cardiopatía, o sea, taquicardias por cardiopatía, que son pacientes que son muy sintomáticos, que han tenido manejo de la frecuencia, que no la han podido llevar bien. Entonces, estos pacientes por costo-beneficio es tan bueno el beneficio que pudiesen lograr con control del ritmo que finalmente hay que valorarlo. Y obviamente siempre depende de lo que quiera el paciente. Y esto es lo que precisamente nos ayuda a la guía, que nos dice exactamente quiénes son los candidatos ideales, en los cuales obviamente no me voy a pensar efectivamente si lo cardioverto o no, porque está totalmente indicado, ¿ya? Aquí les voy a hacer una cardioversión temprano. El candidato ideal va a ser un paciente que lleve una FA menor a 12 horas sin cuadros previos, obviamente, o bien que lleve entre 12 a 48 horas, pero tiene un CHA2DS muy bajito. Bueno, esto falta que yo mencionase algo importante de que el problema con cardiovertirlo estos pacientes es que pudiesen tener trombos en las auriculillas y claro, yo lo cardioverto, le corrijo el ritmo, pero finalmente esto termina subiendo por la circulación y finalmente me produce una ACV.
Eso por una instancia. Y según una segunda instancia nos recomiendan la estrategia de wait and watch, esperar y observar, y que porque se han dado cuenta que en el 83% de estos pacientes que tienen, digamos, buenas características metabólicas, de cuadros agudos, de corta duración, en un 48% de estos pacientes pueden llegar a revertir. ¿Ya? Entonces muchos de estos pacientes llegan a esta instancia o finalmente, si tienen valoración de CHAPAS muy muy bajo, incluso uno pudiese cardiovertirlos posterior a esto. ¿Y quiénes más se beneficiarían? Obviamente ya hablé sobre de quiénes tienen trombo o no. Entonces un paciente que lleve más de 3 semanas con terapia antitrombótica, estos pacientes, o sea, disculpa, que lleve más de 3 semanas con terapia, claro, terapia antitrombótica, estos pacientes probablemente no van a tener nada de la auriculilla y yo directamente los puedo cardiovertir. Obviamente una cardioversión más bien que es electiva. Y también en los pacientes que efectivamente yo puedo visualizar con la imagen un eco transesofágico y puede ver que efectivamente no tiene trombos. Entonces esos pacientes igual se beneficiarían independiente del tiempo o independiente de cuánto tiempo lleven con terapia de trombótica. Los candidatos ideales van a ser aquellos que tienen mayor de 48 horas sin conocimiento de la duración, obviamente bajo estas características, o entre 2 y 42 y 48 horas con un chatbot bueno, o sea, eh, hombres de 2 y mujeres de 3, en los cuales ya vimos que previamente en esto se valora si efectivamente anticoagular, o sea, darle medida antitraumática o no. Y obviamente otros de los pacientes que se pueden, que les pueden mejorar bastante, ayudar bastante, son efectivamente los que vimos al comienzo, que son los que tienen estenosis mitrales moderada y severa o que tienen prótesis mecánicas. Y aquí, bueno, aquí tenemos un súper resumen de qué hacer en la urgencia, ¿ya? Más que nada para establecer un poquito de orden. Primero hay que valorar si tiene pulso, si no tiene pulso, obviamente, si no estaríamos frente a un ritmo de paro, extraño igual, pero bueno. Si está estable inestable. Si no está estable, todos los pacientes tienen que cardiovertirse casi, claro, independiente de la arritmia realmente. Valorar, darle heparina y este paciente tiene que dar el ingreso hospitalario. Si está estable, tenemos que hacer control de la frecuencia y profilaxis si tiene factores de riesgo. Después tenemos que valorar si la evolución es en menor de 48 horas, si está anticoagulado más de 3 semanas o si finalmente no tiene trombos en la imagen. Si la respuesta es no, que esto va a ser lo más usual, continuamos con el tratamiento de la frecuencia, los síntomas y si tiene un mal control puede hacer ingreso. Si, si efectivamente tiene estas características, vamos a ver si este paciente efectivamente queremos hacer que vuelva a sinusal. Si la respuesta es no, va a ser igual que este otro paciente. Si la respuesta es sí, tenemos que evaluar la presencia de cardiopatía. Si no la tiene, vamos a valorar flecainamida propafenola. Eh, Esto tengo entendido que básicamente no están, estos antiarrítmicos no están en la atención pública. Por lo tanto, a estos pacientes finalmente se les da en general amiodarona, ¿ya? Y ya habíamos hablado que si no la tienen, efectivamente amiodarona, pero el mayor beneficio va a ser con la cardioversión eléctrica. Bueno, único de los grandes peros de la cardioversión eléctrica, obviamente, además de que le puede producir malestar al paciente, es la sedación, ¿ya? Por alguna de las razones que nos podemos decantar por una o la otra. Si el paciente revierte el ritmo sinusal, excelente. Si el paciente ya, digamos, dejó de tener FA, obviamente siempre hay un pequeño riesgo de que pueda volver al cuadro. Y si no, se le puede dar un alta y hacerle una cardioversión eléctrica diferida. Ya sea del gran estaño del manejo del ritmo y de la frecuencia. Y finalmente tenemos la C de manejo cardiovascular, ¿ya? En donde obviamente entre mayor control cardiovascular tengamos estos pacientes, más se van a beneficiar, van a tener una menor sintomatología y van a tener un mejor tratamiento de la fe en sí mismo. Entonces, manejo de la hipertensión, fumar, el alcoholismo, la obesidad, diabetes mellitus y el largo, etcétera, ¿ya? Obviamente esto igual uno lo va valorando junto con el chat a medida que vamos revalorando a este paciente en las distintas consultas. Y eso ha sido mi larga y instalante presentación. Espero que os haya gustado. Y eso, muchas gracias.